Universidad de Antioquia, estoy cursando también quinto semestre y la exposición mía creo que se relaciona con la que estaba hablando la compañera. El tema que yo hoy propongo hablar es sobre la crisis estratégica del marxismo, centrándome más entre el reformismo y la revolución. Yo parto para estudiar desde el estallido social y el auge, si se puede decir, del pacto histórico o de la imagen de Gustavo Petro. También, como antes de seguir con la exposición, eso es un ensayo que yo realicé para la materia de Estado y Política en el marxismo, en la cual nos centramos mucho en esas lecturas clásicas de Marx sobre la interpretación y el papel del Estado. Bueno, los contenidos que yo acá trabajo es primero un esbozo general del tema, hablo sobre una nueva fuerza política que se ha venido como gestando entre los años del 2019 al 2022, luego paso ya con una contextualización de lo que fue el estallido social, algunas de sus características, y ya luego sigo trabajando con los conceptos de reforma, revolución y de la guerra de posiciones. Y ya finalizo con unas conclusiones que en este momento las dejo como unas preguntas que ya responderé. También me gustaría decir que yo traigo estas preguntas guía que en el escrito que realicé las vi como importante con el fin de tener una claridad de los temas que quería tratar, y las preguntas yo las resumo en si se puede dar ese cambio institucional desde la reforma a la revolución y cómo puede entenderse el tránsito de la lucha revolucionaria a los mecanismos institucionales. El fin de estas preguntas es como observar los vínculos de estos proyectos políticos con la movilización popular, la autonomía de sectores subalternos y la disputa por la hegemonía. Ya entonces, entrando con el tema, el escrito entonces deriva de unas observaciones de los acontecimientos de la vida política en Colombia entre el 2019 y el 2022. Aquí, en estos años, yo veo algo muy importante: es la formación de una nueva fuerza política que cuestiona las estructuras tradicionales de poder y que de alguna manera siempre está como en oposición está en oposición de una élite y a favor de las desigualdades sociales, del cambio climático, con una concentración más del país. Este hecho yo no lo considero que es algo aislado en el que solo se quedó Colombia. Esto también se debe como a un segundo ciclo, una segunda ola de gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Tengamos en cuenta el caso de Lula en Brasil, el de Pedro Castillo en Perú, que ese es algo curioso, que luego fue destituido. Luego sigue el de Claudia en México, y eso ha sido como se debe a este segundo auge de gobiernos. Aunque estos nuevos gobiernos de izquierda se denominan progresistas, y proponen generar cambios a través de reformas a algunos elementos del Estado y del sistema capitalista, pero no se plantean en sí una emancipación, ni mucho menos como esa ruptura radical con el Estado, sino con el Estado. Entonces ahí, si uno los compara con estas lecturas clásicas de Marx, uno diría que esto no es una apuesta revolucionaria, sino que terminaríamos como apoyando y fortaleciendo más el sistema y quedando en este revisionismo y reformismo. Entonces, ya como con este esbozo, yo parto de la estrategia usada del pacto histórico para ganar las elecciones del 2022 mediante la articulación de diferentes movimientos sociales con características socialdemócratas, progresistas, y también con este discurso populista que se llegó a dar, ese llamado al pueblo. Y ya por otro lado, quiero ya acá comienzo con los contenidos. Yo veo necesario primero hablar sobre qué es una crisis orgánica y cómo se puede interpretar. Esta, de una manera sencilla, la podemos ver como una crisis estructural y hegemónica donde las clases dirigentes que se manifiestan ya no tienen una manifestación en las instituciones tradicionales y pierden su capacidad de dirección y de consenso en las masas. En el caso colombiano esto lo podemos observar en 3 puntos
yo lo resumiría en tres puntos. Con el desgaste del uribismo, en cabeza del expresidente Duque, también el disgusto de este neoliberalismo armado como es el paramilitarismo, el uso del ESMAD y la fallida reforma tributaria en el gobierno de Duque. Aunque el estallido social de algún principio muestra como esa ruptura con el orden, yo lo interpreto a partir del texto de Enzo Traverso, que es el final de las utopías, y el concepto de el principio de esperanza. Pero antes de hablar del principio de esperanza, él también tiene el principio de la responsabilidad, que eso es algo que se observó con la búsqueda de la utopía. En cambio, el principio de esperanza sí es a partir de la caída de la URSS y el muro de Berlín, como esa sostenibilidad democrática, fortalecer aún más el Estado y tener una vía más pacífica en estos procesos de transformación. El principio de responsabilidad entonces encaja toda esta subjetividad política generada por los diferentes movimientos sociales que se alinea con la imagen del candidato Petro, que expresa ese principio de responsabilidad. Desde la experiencia colombiana, el principio de responsabilidad se puede decir, se observa desde la firma de los acuerdos de paz con el expresidente Santos y la estrategia discursiva y con un carácter populista que usó el candidato del pacto histórico. Entonces acá ya me comienzo como a centrar en lo que pasó directamente con el estallido social, que en un principio se puede decir inició como una especie de revolución y que fue mutando hasta llegar a este mecanismo institucional. Acá yo traigo como dos interpretaciones de cómo entender la revolución. La primera se entiende como la revolución es un choque inevitable entre las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad. Esta perspectiva de revolución es muy determinista en el carácter de la historia y también muy determinista de la forma económica. Él solo argumenta que debemos de agudizar estos antagonismos de clase para poder así generar que se genere el cambio. Pero por otro lado, también desde unas lecturas de Marx se puede entender que la revolución es como la búsqueda de la libertad humana y la capacidad de generar por medio de la subjetividad política un horizonte más justo y humano. Bueno, acá con estas dos formas de entender la revolución, yo observo que en el caso colombiano, y más que todo a inicios de 1960 y en estos años que comienza como el auge de los grupos armados y el foco, es que sí se centró en agudizar los antagonismos de clase y como en esa inclinación, esa voluntad revolucionaria. Entonces, a partir de estas formas de entender la revolución, es que se comienza, yo considero que comienza a surgir la socialdemocracia y el progresismo como una estrategia que intenta mantener la estabilidad democrática y adoptar el socialismo al órgano administrativo del Estado, desde los movimientos sociales que consideran la revolución como un proceso de etapas, creando autonomía y autogestión. Ya como un segundo punto del Estado como herramienta del proletariado, en el caso del pacto histórico se formó un frente amplio que lo que busca era articular los diferentes movimientos sociales y generar una nueva fuerza política. Esto me parece muy curioso con algo que mencionaba Kautsky en el texto del Camino hacia el Poder, que él también consideraba la coalición hábil con los partidos burgueses más allegados, componiendo con ellos un gobierno de coalición. Este factor de crear alianzas con el proletariado y la burguesía local para defender el derecho del capital hace que se desarrolle desde la teoría marxista un revisionismo de las ideas con respecto al triunfo del Estado proletario, que es algo muy similar que lo que ha pasado con el pacto histórico, al concebir la transformación social como un proceso de alianzas y acumulación de reformas dentro de este marco institucional, en vez de proponer una ruptura radical. También yo, cuando estaba haciendo este texto, me pareció algo interesante la experiencia boliviana y creo que es muy similar a lo que se vivió en Colombia. En
un pequeño contexto de lo que pasó en Bolivia es que en 1952 se forma el Movimiento Nacional Revolucionario, que esto lo que buscaba era generar una contraélite, hacer que las clases medias, los sectores mineros y muchos también de los sector agrario comenzaran a tener una participación política. Aquí yo pongo como tres características que están en ambos casos, que la primera es como la formación de la contraélite, como ya lo mencioné la experiencia boliviana, se formó desde esa contraélite a partir de los sectores medios y sectores subalternos de esta comunidad. Y ya como si nos lo centramos en el pacto histórico, se configuró como una fuerza que critica la influencia marcada por las élites tradicionales. Luego entra el discurso caudillista, yo lo diría, y populista de ambas experiencias. En el caso colombiano, Gustavo Petro usó un discurso para atraer a las masas. La primera línea también fue como muy influenciada por esta imagen y los sectores y grupos políticos que siempre se han cuestionado como estas alternativas con el uribismo. En cambio, como en el caso del MNR, se creó un discurso con un disgusto, perdón, a partir de este orden oligárquico, antinacional y antipopular que tenía Bolivia en estos años. Ya por último entra como la búsqueda de una tercera vía, tanto en Bolivia como en Colombia se implementaron un paradigma de desarrollo que buscaba un punto intermedio entre el capitalismo convencional y este socialismo estatista, que es como la imagen que siempre se ha tenido. Ya para finalizar este punto, veo desde mis lecturas que en ambos casos se refleja un disgusto generado por el dominio y la dirigencia de las élites tradicionales, pero con la diferencia que el caso boliviano, después de las transformaciones socioeconómicas impulsadas tras la insurrección de abril de 1952, se comenzó a escasillar de con una estrategia reformista. Vieron ahí un papel muy clave de la reforma. En cambio, con la experiencia colombiana, yo veo que nosotros vimos ese ascenso como de un nuevo gobierno, como un golpe que en la calle no lo pudimos dar. Listo. Ya como para seguir hablando sobre esta forma reformista, yo veo importante hablar sobre la guerra de posiciones. La guerra de posiciones, primero, eso comparte otros cuatro conceptos que, si se puede decir, son como primos hermanos, que es revolución pasiva, cesarismo, transformismo y revolución restauración. Y también otra cosa que se me está olvidando, nosotros cuando hablamos de guerra de posiciones es una analogía que Gramsci hizo de Lenin, porque Lenin habla sobre la guerra de movimiento, que en sí lo que consistía era un ataque frontal y violento para tomar el poder. En cambio, sí, la guerra de posiciones es ese mecanismo cultural, institucional, de más largo plazo. Entonces, acá, como la interpretación que yo le di a los tres conceptos, sería que el transformismo es una herramienta operativa de la revolución pasiva que consiste en la absorción gradual de los líderes de los grupos subalternos por el bloque dominante. El objetivo es decapitar la dirección política de los movimientos sociales e integrarse en la burocracia estatal, pero que dejan de ser antagonistas. Por otro lado, el cesarismo aparece cuando existe un empate catastrófico entre fuerzas que no logran vencerse, donde un líder carismático, el César, interviene para restaurar el orden mediante una mezcla de concesiones y autoridad. Bueno, entonces acá la estrategia del Frente Amplio dentro de la guerra de posiciones sería como un efecto desarrollado de los movimientos de izquierda colombianos con una estrategia que implica una larga marcha institucional desde la dualidad de poder para integrarse a la sociedad política por medio de la guerra de posiciones. Dale clic ahí sobre la pantalla para que te Entonces,
como ya cada una para llegar a las conclusiones, yo pongo 3 preguntas, que es qué nos han dicho las elecciones, qué aciertos hay con esto de la guerra de posiciones, y si hay algún temor como que quedemos absorbidos en el mismo estado. La respuesta que yo doy es que en el contexto colombiano, para muchos sectores, la victoria electoral de Gustavo Petro representó ese golpe revolucionario que la protesta callejera no pudo concretar por sí sola, transformando la energía de las movilizaciones en una estrategia institucional. También se puede decir que después de la victoria del pacto histórico se han visto los logros y los beneficios para los sectores subalternos, se han materializado causas a partir, no fue en el mismo instante cuando él cogió el puesto como jefe de Estado, sino que ha sido algo que se ha venido trabajando y se ha gestado. Y ya como también para finalizar, también vemos que existe una posibilidad de que la estrategia de ocupar progresivamente el aparato estatal termina por estabilizar el orden existente en lugar de transformarlo, convirtiendo el proyecto emancipador en una simple gestión del sistema vigente. Muy listo, entonces muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Cristian. También entonces preguntas que también da muchas cosas. Seguimos con Sara y María Paula. ¿Queda alguien más por presentar?